Chicos y chicas de toda ciencia, hoy les traigo un video digamos que un poco controversial, es acerca de la educación y también de cómo he estudiado yo. Así que entro vídeo. En este video yo quiero hablar sobre tres cosas principales. ¿Por qué a mí me parece, y he observado y creo que tal vez estoy un poco en lo correcto, por qué el sistema educativo actual es hasta cierto punto ineficiente? ¿Por qué no se dan los resultados que se desearían llevar? Porque si no, si realmente fuera un buen sistema educativo, muy probablemente no habría analfabetas en el mundo. También quiero platicarles acerca del homeschooling, eh, que teóricamente en español sería escuela en casa, pero quiero platicarles más acerca de ello y presentarles, por así decirlo, mi blog, que estoy creando para el canal. Ya llevo algunos artículos publicados. Y también quiero hablarles acerca de cómo estudio yo, eh, porque creo que sería bueno, digamos, dar a conocer un poco acerca de cómo estudio yo, cómo me es fácil estudiar y no quiero quedarme yo con esa facilidad del estudio, sino que quiero compartirla con ustedes. Dije, voy a empezar acerca de el sistema educativo, qué errores hasta cierto punto le veo yo, claro que no soy un profesional en eso y pues recibo en los comentarios cualquier crítica. Quisiera expresarme cuál ha sido en parte mi experiencia en el sistema educativo y también lo que he observado, ¿no? Seamos francos, ¿no? Muchos de nosotros, si pudiéramos exentar algo de, no sé, alguna materia que no nos gusta, o también alguna actividad de la escuela, incluso ir a la propia escuela, si pudiéramos exentarlo, lo haríamos. Entonces, ¿por qué queremos exentar eso? ¿Por qué, o más bien, qué es lo que causa que nos desagrade este sistema educativo? ¿Qué es lo que hace que hasta cierto punto sea aburrido? ¿Qué es lo que no nos llega tanto como para que nosotros realmente aprendamos? Porque se supone que ir a una escuela es para aprender, se supone, claro. Probablemente los orígenes de la escuela como la conocemos hayan sido otros, ¿no? Por eso yo prefiero el homeschooling, pero eso lo hablaremos más adelante. Voy a hacerles una pregunta para englobar lo que voy a mencionar, ¿no? Si nosotros como estudiantes tuviéramos la opción de ir menos años a la escuela y al mismo tiempo aprender más, pero de una forma en la cual nosotros queramos aprender eso que tanto deseamos aprender, vaya la redundancia, pero lo que realmente nos importa a nosotros, porque hay que objetivizar cuál es la verdadera cosa que queremos estudiar, o en el caso sería la carrera, pero qué es lo que más nos gusta. Si nosotros pudiéramos agarrar al sistema educativo, por así decirlo, y manipularlo a cómo es nuestro aprendizaje, nuestro tipo de aprendizaje, cómo absorbemos la información y de qué manera, pues sería magnífico, ¿no? Pero el sistema educativo, como lo hemos visto hasta esta fecha, o hasta ahora, digamos que se enfoca en que todos debemos tener un margen en común, es decir, no podemos ser, por así decirlo, extrovertidos o tampoco introvertidos, dependiendo del tipo de escuela. Si te quieren muy callado, pues no puedes estar tan callado. O si, perdón, no puedes hablar mucho. Y así, ¿no? Pero si nos damos cuenta de los orígenes de lo que son las escuelas, con Platón, vemos que las escuelas griegas eran todo lo contrario. Vaya, tú tenías la oportunidad de expresarte, de manejar tus expresiones, de aprender de acuerdo a tus expresiones, tus vivencias y también lo que tus talentos, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Hacia dónde te desviabas en cuanto, digamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Digamos que yo voy al campo y a mí me llaman la atención, ¿qué será? Las mariposas. Pero no sé, un amigo igual va al campo y le llama la atención los árboles. El aprendizaje, si lo empezamos así, mi amigo tal vez se vaya más al área de la biología, perdón, la botánica, y yo me iría tal vez al área de la biología. Pero al fin y al cabo, si nos fuéramos a través de la investigación propia y tal vez sí agarrando un poco de lo que ya se conoce, es decir, ser autodidactas, llegaremos a un aprendizaje de acuerdo a lo que plantea el homeschooling, muchísimo mayor al que llegaríamos si estuviéramos en una escuela normal. Vaya, si estuviéramos en una escuela normal y desde chiquitos nos gustara eso, probablemente nos digan no tienes que estudiar otras cosas, porque así lo dicta un sistema educativo que tienes que cumplir y que tienes que llevar a cabo, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a lo que yo he pensado, eso no es completamente necesario. De hecho, con lo que yo creo, mucho de lo que vemos en primaria, secundaria, a lo que yo llamé en un artículo que estoy escribiendo, bueno, que ya escribí, lo llamé información, por así decirlo, basura, ¿no? Porque en realidad hacer muchas actividades en diferentes materias no quiere decir o te asegura que tú hayas aprendido. Y generalmente eso es lo que pasa, no se aprende. O tampoco escribir muchos textos o hacer muchos resúmenes asegura que ya has aprendido. Sí se aprende, pero no siempre se aprende. Vaya, eso depende de la manera en que tenga el aprendizaje la persona. También la falta de actividades en el sentido en que la persona participe en algunas escuelas hace que tampoco se aprenda. Es decir, con el ejemplo que estaba manifestando, por ejemplo, de mi amigo que le gustan los árboles,
si a él nada más se le enseña con pura teoría, aún así no llegaría al conocimiento o al aprendizaje absoluto de lo que a él le gusta. Vaya, a lo que quiero llegar. El sistema educativo, como resumen de este primer punto, el sistema educativo tiene muchas averías en cuanto a la diversidad de estudiantes. Entonces, como hay mucha diversidad de estudiantes, como hay muchos diferentes estudiantes que aprenden de diferente manera, que les gustan diferentes cosas, y cuando se quiere englobar o meter en un punto en el cual los estudiantes van a tener la obligación de olvidarse de esos gustos que tenían pues cuando eran más pequeños, ¿no? Y eso hasta cierto punto, si no hay una atención psicológica, si no hay un tiempo libre, digamos que estas personas no van a llegar fácilmente a hacer lo que ellos quieren ser. Interconectamos esto con el tema del homeschooling, voy a hablarles qué es el homeschooling, de acuerdo a un artículo que también escribí, cuáles son las diferencias entre un estudiante de una escuela normal y un homeschooler. También quiero hablarles sobre mi experiencia como homeschooler, porque mi método, por así decirlo, ha sido el homeschooling tradicional, por así decirlo. Por mi propio gusto y aprendizaje estoy llegando a aprender lo que realmente quiero aprender, y al mismo tiempo de que lo aprendo, por añadidura, se van añadiendo, valga la redundancia, todas las materias que se llevan en la escuela por el propio gusto de aprender. Vaya, el aprendizaje se vuelve algo divertido, ¿no? Por así decirlo. Algo agradable, algo interesante, algo que no me va a aburrir en ningún momento. Para empezar, ¿qué es el homeschooling? El homeschooling, pues, si lo traducimos como viene al español, sería como la acción de aprender en casa o llevar la escuela a la casa, ¿no? Es lo que tendríamos como comprensión. Sin embargo, el homeschooling en sí es, por así decirlo, aprender en el entorno familiar, que es muy diferente a llevar la escuela a la casa. Llevar la escuela a la casa es pues no es aprender en un entorno familiar donde psicológicamente las cosas se te graban y aprendes más. Vaya. Sin embargo, en una escuela en casa sería como, bueno, pues traigo la escuela a la casa, como muchos de nosotros estamos, o bueno, hemos estado estudiando. Las clases son virtuales o las clases son por actividades de Classroom, y de esa manera llevamos la escuela a la casa. Teóricamente, si eso fuera el significado de los ahorita, seríamos homeschoolers. Sin embargo, eso no es verdad, porque el homeschooling en realidad es, como les dije, aprender en el entorno familiar. Tal vez algunos dirían sería muy patriarcal, pero sí es por así decirlo, algo similar, y además no solo en el entorno familiar, sino que en el entorno natural, es decir, no estar en un entorno donde las cosas sean por una ley, sino, bueno, sí, pero por una ley absoluta que cierre tu imaginación, vaya, tus fronteras en cuanto a tu imaginación. Teóricamente eres más libre siendo homeschooler que siendo un estudiante, porque un estudiante pues debe ir a un entorno, encerrarse en ese entorno, hacer las cosas de acuerdo a ese entorno, y no puede salir de ese entorno en su imaginación. Vaya, hasta cierto punto, bueno, yo creo que en una escuela común, tal vez pública, no te dejarían estar platicando durante la clase con otro compañero acerca de un tema que será el fútbol. Tal vez a mí me gusta el fútbol y yo quiero hablar con mi amigo que le va al Real Madrid, yo quiero hablar del Barcelona y discutir acerca de, no sé, Messi y Rodrigo, ¿no? Tal vez se me ocurre discutir ese tema, cómo están jugando, qué equipo va a ganar en el siguiente clásico, y tal vez me regañen, ¿no? Muy seguramente me van a regañar por hablar de eso. Sin embargo, eso justamente es lo que crea a los verdaderos profesionales. La discusión entre ellos, digamos, ya es un entorno, por así decirlo, familiarizado, un entorno más natural, porque uno se expresa naturalmente. Esa expresión permite que al mismo tiempo se aprenda si se agarra un tema diferente. Por ejemplo, muchos dirán, no, pues hablando del fútbol no aprendes. En realidad sí aprendes. Aprendes a hacer una buena crítica. Aprendes a primero haber investigado acerca de esos jugadores para poder hablar de ellos. Aprendes, pues, y la investigación, obviamente. Aprendes también, hasta cierto punto, cómo un equipo de fútbol puede invertir en jugadores para poder hacer que esos jugadores reflejen la inversión en un resultado, en un resultado que pueda, no futbolístico, sino que económico, que traiga de los estadios, ¿no? Y así un montón de cosas que se pueden extraer de una plática, por así decirlo, insignificante para algunos, pero para otros, digamos que es más de un gusto, de una pasión, y esa propia pasión hace que hace que las personas sean más profesionales y que se realicen profesionalmente lo que más les gusta. Digamos que ahí ya vamos en un punto del homeschooling. De acuerdo al artículo que escribí, que se los dejo en la descripción del video, de acuerdo a ese artículo, yo doy a conocer un poco de cuál es el objetivo, más bien, del homeschooling. Y qué es lo que se hace en el homeschooling, así resumido, más teórico, por así decirlo. Digamos, el homeschooling busca que tú te realices y tú más bien estudies en lo que tú quieres, nada más en lo que tú quieres.
Digamos, a mí, por ejemplo, a mí me gusta la economía, pero a mí me gustan mucho los juegos de gestión empresarial o de gestión pública, por así decirlo, vaya, generar una ciudad, de que esa ciudad se distribuya, se expanda, cosas así, ¿no? Que eso me lleva un poco a la economía política eh, y también me lleva a la economía empresarial, ¿no? La economía monetaria, fiscal hasta cierto punto, e incluso, fiscal ya son leyes. Entonces, yo al enfocarme en eso, en hacer lo que a mí me gusta, poco a poco voy absorbiendo las demás materias básicas, como serían, no sé, matemáticas, ortografía, español, historia, que digamos historia en lo que yo quiero, o no sé, cualquier área, de hecho cualquier área se va absorbiendo poco a poco. Digamos que eso sería más el homeschooling. Sin embargo, para que sea legal, por ejemplo, en México el homeschooling, debe haber una revalidación de los estudios. Por ejemplo, yo no puedo dejar de presentar un examen o dejar de inscribirme a un instituto que obviamente que se adapte a mi modelo educativo, porque si no estaría incumpliendo con la Constitución hasta cierto punto. Lo que nos dice aquí en México, porque sé que me ven de otros lados, pero aquí en México, por ejemplo, en el artículo 3 de la Constitución mexicana, nos menciona que todo derecho tiene, perdón, todo ser humano o todo niño tiene derecho a la educación y también es una obligación ser educado. Sí, y aparte nos dice, aparte nos dice que la educación, bueno, las escuelas públicas son gratuitas y que el Estado debería dar la educación a los que quieran asistir, ¿no? Sin embargo, no dice que obligatoriamente el Estado vaya a educar a los niños, jóvenes de todo el país. Ni tampoco dice que la educación no pueda ser en un entorno familiar. Tampoco dice que la educación no deba ser en casa. Y sí, han habido situaciones en las cuales se ha buscado implementar leyes para que eso se quite, ¿no? Porque pues, es bueno, la verdad es que es muy bueno, uno es más feliz así. Sin embargo, hay también leyes actualmente en México, no se les podría citar, pero hay una mamá homeschooler, bueno, que permite que su hijo haga homeschooler, que se llama Marta Rebolledo. Ella, bueno, ahí les dejo también al final del video el link a su canal para que vean sus pláticas que ella da acerca del homeschooling y las leyes más que nada que permiten el homeschooling. Vaya, ella lo que menciona es que el homeschooling es legal porque ya han habido artículos, bueno, digamos que partes de ese artículo, del artículo tercero, muy desglosadas por así decirlo, las cuales permite cualquier método que permita la revalidación de los estudios, ¿no? Entonces, aquí pasamos a otro tema. ¿Cómo se revalidan los estudios en el homeschooling, por así decirlo, en México? Hay varias maneras. O que te inscribas a un programa educativo, que ahí sería en un poco llevar la escuela a la casa, sin embargo, sin dejar de aprender lo que te gusta, es decir, no porque por ejemplo, yo tenga una plataforma Classroom en la cual me estén dando tareas y yo las tenga que resolver, no quiere decir eso que yo voy a dejar de estudiar lo que a mí realmente me gusta. Digamos que me gusta el dibujo, no voy a dejar de estudiar dibujo porque me haya empezado ese tipo de escuela, por así decirlo. También de otra manera es aquí en México a través del INEA. El INEA son siglas, obviamente, Instituto Nacional de Educación para Adultos, o el Instituto Estatal de Educación para Adultos, que es el de cada estado. Pero principalmente es el INEA, ¿no? El INEA permite que a partir de determinadas edades tú presentes exámenes o módulos en los cuales tú puedas aprobar o más bien revalidar también tus aprendizajes, ¿no? Que hayas tenido de diferentes niveles educativos. Aquí en México está el kinder como tal no es necesariamente calificable, aunque algunos sí lo realizan por otros medios. Está la primaria, la secundaria, primaria son 6 años, secundaria son 3 años, bachillerato son generalmente 3 años, a veces pueden ser 2 o menos, dependiendo, eso ya más depende del sistema en el cual estés, si es modular, si es abierto o si es general, ¿no? Si es normal. Y ya en lo último, la universidad, ¿no? ¿Cómo vamos a calificar, por así decirlo, desde primaria hasta bachillerato? Desde primaria está el INEA, en el cual tú generas, o bueno, haces o un examen a partir de los 10 años, donde evalúas todos los conocimientos que tengas acerca del nivel primaria. Ciertamente el examen no es tan avanzado, digamos que está diseñado principalmente como, por ejemplo, una persona de 17 años que no pueda hacer su primaria y que quiera hacer la primaria, ¿no? Entonces, pues imaginarán qué facilidad puede tener, ¿no? Sin embargo, es una manera en la cual tú puedes revalidar tus estudios. Por eso mismo el homeschooling es para aprender todo lo que tú quieras aprender, vaya, no te vas a limitar a lo que venga en ese examen únicamente. Luego está, para el nivel secundaria, también está el INEA. En el INEA te hacen igual un examen, bueno, en mi caso yo hice un examen, también está la forma de aprobación modular. Es decir, te dan una determinada cantidad de módulos que forman a la primaria y a la secundaria,
y tú los vas resolviendo, ¿no? Y ya cuando lo resolviste, digamos que haces evaluaciones de cada módulo y con eso pruebas los módulos, que determinada cantidad de módulos hacen parte de un nivel educativo. Por ejemplo, en mi caso fueron 12 módulos los que aprobé en un solo examen acerca, pues sí, de la secundaria, ¿no? Sin embargo, otros hacen el sistema 10-14. El sistema 10-14 son los de primaria. Tú puedes hacer un examen a partir de los 10 años y a los 10 años salir de la primaria, ¿no? Sin embargo, para secundaria debes tener 15 años cumplidos aquí en México y ya a la hora de que presentes tu examen, bueno, en mi caso, examen único, que es otra modalidad, si presentas el examen único a los 15 años sales. Eso depende también cuando cumples años, te puede ayudar si cumples antes de la mitad del año, pero si cumples después de la mitad del año tal vez no salgas antes. Sin embargo, como he dicho y lo vuelvo a repetir, no estudias, o en este sistema no estudias para cumplir el sistema educativo, sino que estudias por propio placer y gusto. Ahora, para bachillerato hay varias maneras. Yo cursé mi bachillerato en un bachillerato modular, que se me hacía muy fácil porque era un bachillerato modular y aparte sabatino. Los módulos eran cada mes, entonces pues como era 4 sábados teóricamente, nada más los que estudiaba, por así decirlo, en el sistema educativo, pues me era muchísimo más fácil enfocarme en lo que yo quisiera, incluso en YouTube, ¿no? Pero también hay otras maneras. Está el Ceneval, que es para la revalidación, disculpen, de los estudios, y de esa manera a la hora de que yo, por ejemplo, yo quisiera, bueno, en realidad el Ceneval es nada más un examen, como decía, examen único, en el cual tú aplicas todos los conocimientos que tengas acerca del nivel bachillerato, que en sí es muy sencillo porque como tal, de acuerdo al temario que lleva, no llevan algunas materias, razón por la cual no quise como tal quedarme en el Ceneval. Como las materias que serían de cálculo, avanzadas de matemáticas o también en parte avanzado de física. Pero pues bueno, se me hizo más sencillo el bachillerato modular. También, como les había mencionado, hay otros tipos de educación, como contratando, por así decirlo, un sistema educativo o un conjunto de módulos válidos de clase que puedan evaluarte, ¿no? O que puedas aprender a través de ellos, como uno muy famoso que sería Novice Pachem. Sin embargo, no me gusta tanto porque pues es lo mismo que llevar la escuela a la casa, vaya, no hay mucho de diferencia, incluso se me hacía más sencillo el bachillerato modular. Sin embargo, es muy famoso porque pues es más práctico, los papás no tienen que enfocarse tanto en los hijos y hasta cierto punto eso no lleva la idea principal de aprender dentro del entorno familiar, ¿no? Muchos se preguntarán, ¿cómo hago la universidad de homeschooler? Hay una manera. Hay varias maneras en sí, pero una de las maneras es haciendo un examen único igual en el Ceneval, aunque el Ceneval no te da todas las materias. Vaya, creo que es muy lógico que, por ejemplo, en ingeniería o en filosofía o qué será, en alguna materia que realmente necesites estar presencialmente, pues no las puedes hacer, ¿no? Sin embargo, lo que tiene mucho el homeschooler, y es la razón por la cual muchas universidades de Inglaterra quieren homeschoolers en vez de estudiantes normales, es porque somos muy autodidactas, digamos, no, pues me incluyo porque soy homeschooler y todos ustedes podrían hacerlo, claro, que es a lo que voy también. Pero esas universidades los buscan porque son tan autodidactas que no hay que enseñarles tanto, sino que ellos, por el propio gusto, recordemos que la universidad es por el propio gusto de aprender, por su propio gusto de aprender, las universidades prefieren a estos alumnos porque ellos van a aprender solitos, teóricamente. Es más sencillo, más viable, más que incluso complaciente que un alumno que realmente quiere estudiar aprenda. Es que estamos hablando del sistema, bueno, del nivel universitario y por ende los siguientes niveles que le sigan, que sería posgrado, maestría, doctorado, ¿no? Estudiar una universidad podría ser también de manera modular. Yo voy a estudiar la universidad así, digamos, la estudiaré por el modular y también por aún no hago el examen, pero lo voy a hacer, el examen de la UNAM o UNAM a distancia, ¿no? En ese sistema, digamos que yo estudio como si fuera, pues va a ser por semestres, o bueno, cuatrimestres, dependiendo de tu carrera, y te vas a tardar determinado tiempo de acuerdo al tiempo que tengas disponible para enfocar a esa carrera. Principalmente te piden horas a partir de un control de lectura que observan cuánto tiempo estás en la página teóricamente, ¿no? Y de acuerdo a eso, estudias como tú puedas, como tú desees estudiar y lo aplicas a determinadas evaluaciones, créditos, ¿no? De esa manera, tú acreditas diferentes módulos o materias que lleves dentro de la carrera universitaria y aparte de que sea a distancia, es en tu casa, digamos que ya aplica más el término directo de homeschooling. Sin embargo, sigues aprendiendo en tu entorno social. Por ejemplo, voy a tomar mi caso personal. Yo voy a estudiar economía. El estudio de la economía no solamente va a ser muy teórico, no solamente voy a estudiar cómo hay varias escuelas de economía, sin embargo, bueno, sino que
voy a estudiar también en el entorno social, dado que mi enfoque es un enfoque social. Recordemos que la economía es una ciencia social. Entonces yo voy a también estudiar eso dentro de mi sociedad, mi entorno familiar, mi entorno natural, mi entorno social al fin. Entonces, teóricamente todas las carreras tienen que ver con el entorno social. Y de esa manera uno aprende muchísimo más, incluso a distancia, que si estuviera únicamente en una universidad, porque, bueno, en una universidad presencial. Sin embargo, no niego que en una universidad presencial también se puede aprender muchísimo. Vaya, depende también del área que elijas. En fin, el homeschooling a lo personal es muy, pero muy bueno. Cierto que existe un proceso en el cual te tienes que desescolarizar, porque en el homeschooling hay varias cosas que no existen como en el sistema escolar normal. Por ejemplo, no hay una calificación como tal, no compites también con compañeros, teóricamente no tienes compañeros con los cuales sí, redundando, no tengas que competir, porque lo que tú haces es por propio gusto, supuestamente, ¿no? Eh, También, bueno, digo que no hay calificación porque en realidad la calificación tú te la exiges, vaya, en el sentido no numérico, sino que en el sentido del aprendizaje. Digamos que si existiera un número que determinara si aprendes o no, sería el binario, 1 y 0, ¿no? Eh, También otra cosa que no hay es, por ejemplo, que hasta cierto punto es bueno, dependiendo tu rol escolar. No hay bullying, no hay, bueno, también es absoluto, ¿no? No hay, ¿qué será? No hay vacaciones, tal vez eso le pega a muchos, pero teóricamente también esas... Pues es que las vacaciones en este sistema no existen. No existen como tal porque tú todo lo haces por puro gusto. Digamos que incluso no hay problema si tú un día no quieres estudiar lo que te venga en una guía, por ejemplo, para hacer un examen de Ceneval o un examen de INEA. No es necesario que lo estudies, que dejen de estudiar o que sigas estudiando todos los días, 8 horas, digamos. Yo en lo personal, cuando hice el examen de INEA secundaria, nada más me tardaba creo que 1 o 2 horas por día al estudiar. O sea, no estudias mucho tiempo, aprendes mucho porque en realidad lo aplicas en lo que tú quieras aplicarlo, en lo que tú desees ser mejor en un área, y pues eso te aporta mucha felicidad, al menos a mí me lo aportaba, me ayudaba mucho. Y pues ahora quiero pasar a lo que sería más lo personal, lo que yo he vivido en este sistema, que sería el homeschooling, y a comparación del sistema escolar que yo llevé hasta segundo de secundaria. No. Yo empecé estudiando pues como todo chavo normal en México, y pues empecé en una escuela pues primaria, secundaria, normal, ¿no? Por así decirlo. Iba a la escuela como todos, se pagaban los libros, la colegiatura, todo eso, ¿no? Pero digamos que no era feliz en el estudio, a pesar de que llevaba muy buenas calificaciones, no las mejores, siempre quedaba segundo o tercero o quinto, pero lo que sí sucedía es que sí trataba de estudiar en el concepto de estudiar de la escuela, es decir, leer el libro antes del examen, teóricamente, o leer lo que en realidad no aprendiste antes o días antes del examen, otros exámenes, o pues cosas así, ¿no? Digamos que me gustaba sacar buenas calificaciones, ¿no? Me sigue gustando hasta la fecha, ¿no? Pero era más estudiar por una obligación de que no sabía realmente por qué tenía que ir a una escuela, simplemente iba porque así iban todos y si no es ilegal, la verdad, teóricamente tener el estudio es ilegal en México, aunque no he visto a nadie aplicar una multa por no estudiar, pero pues bueno. Y pues digamos que hasta cierto punto no viví un buen momento en la escuela por bullying de diferentes tipos, no fue un bullying tan físico, pero sí tal vez fue un bullying, ¿cómo decirlo?, intelectual en algún sentido, ¿no? Eh, pues obviamente siempre ha habido compañeros con los que no te llevas, pero de ahí a que hayan compañeros a que quieran quitar, rebajar tu autoestima intelectualmente hablando, ¿no? Eh, me tocó ese tipo de bullying, y pues en algún sentido yo no quería seguir estudiando, pero el estudio no tiene la culpa, lo que tiene la culpa es el entorno social en el cual te desarrollas o desarrollas tu estudio, y el sistema educativo hasta cierto punto que no evita eso, sino que hasta cierto punto lo propicia por el entorno en el cual se aprende, entre comillas. Más bien se estudia, se memoriza más bien. Porque es cierto, si uno no memoriza, tal vez en algún momento los profesores te pueden exhibir, o te pueden exhibir tus compañeros, ay, no, él no aprendió lo que todos ya sabemos, ¿no? Él no aprendió a sumar, no sabe cuánto es 1 más 1. Pero ese no saber en realidad debería ser bueno, porque así te das cuenta que al no saber, debes saber. Y además te daría curiosidad. Sin embargo, cuando te dicen, no, no supo, cuando te exhiben, que eso sucede muy constantemente en las escuelas, no es que tienen un cerebro de hormiga, por así decirlo, o cosas así, ¿no? Se me ocurre. Eh,
Cuando sucedían esas cosas, tal vez sí me tocó lo del cerebro de hormiga, no lo recuerdo, pero tal vez lo demás sí. Cuando sucedían esas cosas, uno, en mi experiencia personal, pensaba en no estudiar. Pero sin embargo, como lo mencioné ya, eso es propiciado en realidad por el sistema educativo, porque no hay ni una manera de nivelar el aprendizaje de acuerdo al ritmo de aprendizaje de que tenga cada persona, sino que se tiene que seguir una guía que tienen los profesores en determinado tiempo para aplicar determinadas materias. Y si alguien se retrasa, no porque sea un retrasado, sino porque su capacidad de digerir el conocimiento o sus ganas o hambre de conocimiento son más que las de los demás, no se queda ahí y trata de investigar más. Pero en esa parte del profesor, como tiene que seguir un plan, no se detiene a enseñarle más. Al menos eso es lo que sucede en México o en las partes donde yo estudié. Sí me han tocado profesores que sí te dan más, que son profesores que valen diamante, valen oro, porque te enseñan más de lo que según viene en el sistema. Te enseñan, por ejemplo, me tocó un profesor que iba en secundaria, segundo secundaria, estamos viendo física, y nos empezó a enseñar la teoría atómica, ¿no? Y yo, chido. De esos profesores, por ejemplo, que te hablan de una parte real de la historia de México, o no sé, que te hablan de cosas que son verdad, obviamente, pero que las complementan con, con experiencia y además no solamente se quedan en un marco, sino que se van más afuera de ese marco y te transmiten cosas que ningún otro profesor te transmitiría por el simple hecho de que nada más da clases porque le pagan. Algunos no lo hacen así, dan clases porque les gusta dar clases. Sin embargo, eso hasta cierto punto puede evitar que tú te desarrolles en el contexto de lo autodidacta. El ser autodidacta es un paso fundamental en el homeschooling y es un paso fundamental en donde sea, vaya. Yo debería ser autodidacta bueno, todos deberíamos ser autodidactas para poder realizarnos en el mundo de una muy buena forma. Vaya, nadie puede amar lo que no conoce, es una frase muy pillada, pero si tú no investigas eso que quieres amar, o no investigas ni siquiera el conocimiento de algo, no puedes llegar a amar algo y por ende no puedes realizarte en la vida. En realidad te estarías, o más bien serías objeto de una manipulación social, que es lo que sucede actualmente. En segundo de secundaria hubo un problema en la escuela en sí, por que los profesores o algunos profesores, la verdad tuve muy buenos profesores en segundo de secundaria, pero también algunos profesores que no fueron tan buenos. Esos profesores no nos enseñaban en realidad, vaya. Hay profesores que realmente me ha tocado que más llegan a calentar la silla. O sea, uno pensaría que los alumnos somos así, ¿no? Pero también hay profesores así. Entonces, en ese entonces decidimos ya no seguir en la escuela, en parte también porque los libros eran algo caros y pues el aspecto económico es algo que influye mucho, ¿no? Entonces, pues decidimos, bueno, mi mamá decidió que ya no siguiera en la escuela como tal, sino que hiciéramos homeschooling, que ya nos habían hablado un poco de eso, y pues bueno, nos aventamos, ¿no? Sin saber realmente qué era el homeschooling. Yo pensaba, no, pues voy a seguir estudiando con un sistema normal ahí en casa. Pero la verdad es que no. La verdad es que empecé un mundo nuevo, el cual describo un poco en el blog que estoy escribiendo. Lo vuelvo a promocionar, creo que por enésima vez. Chequen cuántas veces hay en el video. Y pues en ese blog estoy escribiendo mis experiencias como homeschooler y más que nada estoy escribiendo mis vivencias y adaptándolas de una forma más comprensible a cualquier persona que quiera ser homeschooler. Y yo les invito a que si ustedes ven el homeschooling como una opción verdadera para ser felices en la vida, pues que lo hagan luego. Y de hecho, si la quieren hacer, les dejo un correo electrónico abajo, igual para formar un grupo de estudio entre los que estén en este canal y quieran ser homeschoolers o ya sean homeschoolers y quieran estudiar o compartir diferentes aprendizajes o diferentes conocimientos, pues en ese grupo Telegram los agregaría, pero primero mándenme ese correo y ahí los voy a agregar. Pues el homeschooling fue una experiencia un poco fuerte en lo que fue tercero de secundaria, porque pues me tuve que desescolarizar. Teóricamente tardé un año, porque bueno, si llevaba un tiempo, aproximadamente 9, 10 años, si agregamos kinder, maternal y todo eso, si se hacen varios años, pues estudiando en un entorno que no era realmente social, sino que era un entorno casi una cárcel en donde tenía que aprender lo que me decían que aprendiera. De hecho, yo a veces me adelantaba en los libros, me decían, no, te vamos a bajar puntos si te sigues adelantando en los libros. Y pues bueno, muchas veces me frenaron en cuanto a mi conocimiento. Sin embargo, aquí, a la hora de estar libre, uno cuando está libre de algo que le ataba, muchas veces no sabe ni qué onda, ni qué hacer, porque tal vez no haya vivido esa libertad antes, ¿no? Entonces, me costó tiempo aprender a ser autodidacta, a leer libros, porque bueno, antes pues tú te leías los libros que te dieran en la primaria, secundaria, pues en la escuela, que no eran yo creo más de 15 libros, y nada más te leías 15 libros al año, ¿no? Y cuando tenías vacaciones no leías. Sin embargo, ahora estoy leyendo muchos libros más. Vaya, los libros que me dan en los módulos, bueno, los que me daban en la prepa,
que por cierto, ya me gradué, qué chido la verdad. Pero bueno, los que me daban en la prepa, también los que yo estaba leyendo por propio gusto, ¿no? Ya fueran de matemáticas, ya fueran de historia, ya fueran algunos de filosofía, ya fueran, no sé, de ciencias sociales, de economía principalmente. Eh, y eso en mi, por así decirlo, vida de homeschooler, me ha ayudado a encontrar muchas cosas, pero como iba, ¿no? Fue un momento en el cual me fue difícil adaptarme, porque la desescolarización, digamos, tarda, ¿no? Es como si te hubieran controlado o lavado el cerebro para que tú pienses de una manera, ¿no? Y ya cuando estás en el, bueno, digamos en el sistema educativo, por así decirlo, original, con el cual se educaban los reyes antes, con el cual también se educaba, pues sí, teóricamente antes de la Primera Guerra Mundial, así era la educación, teóricamente, incluso mucho antes, pero digamos, nada más existían las universidades, recordemos, ¿no? No existía primaria, secundaria, preparatoria, no existían. Todo era por propio estudio en una casa, o en un entorno familiar, o en un entorno natural. Sin embargo, pues después de la Primera Guerra Mundial empieza a haber un control social para evitar que se realicen malguerras, aunque creo que no ha funcionado. Y digamos, ¿no? Creo que el resultado se ve. Nos están controlando hasta cierto punto. No voy a decir así abiertamente que todas las escuelas controlan y que pues estamos en campos de concentración, ¿no? No lo voy a decir, pero lo que sí es una realidad es que no se te permite pensar más allá de lo que ya está escrito que tú quieras pensar, vaya, lo que te imponen como pensamiento, porque realmente es una imposición. De hecho, se podría manejar como un adoctrinamiento porque realmente tú no tienes una parte en la cual conoces, pero no puedes avanzar más de esa parte y no conoces por qué. Teóricamente se podría ver así, aunque también es educación, pero educación no es un término absoluto de que lo que te eduquen es algo bueno o verdadero. Pero pues bueno, eh, como conclusión de todo esto, el homeschooling es, a mi parecer, el mejor modelo educativo, que es flexible, es aplicable en diferentes áreas, incluso aún así estando en un entorno escolar, aunque el homeschooling natural, por así decirlo, te hace más libre, no tienes compromisos en cuanto a lo escolar y puedes estudiar el tiempo que quieras, estudiar lo que quieras, como quieras, o sea, eres libre, ¿no? Eh, También, como conclusión, no voy a decir, como ya lo dije, que las escuelas actuales sean malas. Lo que es malo, pues obviamente un instituto como tal no es malo. Lo que es malo es la manera en que se enseña, la manera en que se invita a que se aprenda y la manera en que se adoctrina, ¿no? Porque una cosa es que me enseñen matemáticas y otra cosa es que me enseñen a, más bien, me obliguen a aprender de una manera matemáticas. Vaya. Eh, no todo es únicamente con ecuaciones escritas, sino que también existe la parte de la práctica. No es lo mismo que a mí me escriban, no sé, ¿cuánto es 2x más y igual a 7 y 3x menos y igual a 9? No es lo mismo a que yo entienda eso aplicado, por ejemplo, se vendieron 5 empanadas y 2 tostadas y eso nos dio 70 pesos. Y a la vez se vendieron 8 empanadas y se regresaron 3 tostadas y nos dieron 50 pesos. ¿Cuánto valen las empanadas y las tostadas? Así es más sencillo el aprendizaje. Incluso si lo ves en un punto de vista más propio, es decir, que tú te pongas en lugar de la persona que está haciendo eso, porque realmente ha pasado, me ha pasado que tuve que hacer sistema de ecuaciones lineales a la hora de que yo vendía carlotas o gelatinas y me daban buenos resultados. Ese tipo de cosas son las que realmente funcionan. Ese es el verdadero homeschooling, aprender a partir de tu entorno social y natural. Y bueno, también de la misma manera les quiero invitar, ya para cerrar, quiero invitarles a que vayan a mi blog, que se los voy a dejar aquí, me parece va a salir por ahí. Y también se los voy a dejar en los comentarios, un comentario fijado, y en la descripción de este video. Se los voy a dejar para que lo vayan a ver, voy a seguir sacando, bueno, voy a seguir escribiendo. Y pues les recuerdo, ahí también les voy a dejar mi correo electrónico, para que si tienen alguna pregunta también acerca del homeschooling, o si quieren ser homeschoolers, me pueden escribir por ahí. Así que, bueno, aquí lo dejamos. Y igual pídanme videos, de los que gusten. De estas áreas me gusta hablar también porque digamos que hablo más libremente que cuando hablo de alguna ciencia exacta. Y pues bueno, nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.